Saludo a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Soy Varón de Ao. Si usted es creyente o cualquier otra religión, traigo una pregunta para haceros a todos, si alguien sabe de esto. Y es con respecto a la Biblia. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el origen de la palabra Biblia? No es de la Biblia, no pregunto sobre la Biblia, el origen de la Biblia, sino el origen de la palabra. Para resolver esto, haré preguntas a la inteligencia artificial, haré preguntas a la tecnología, a Google, a YouTube, para ver si encuentro la respuesta como tal. Preguntaré a hombres, mujeres y distintas religiones para poder saber con exactitud el concepto del origen de la palabra Biblia. Y voy a hacer 3 videos para mostrar un resultado benigno, un resultado con revelación, un resultado de verdad. Que fluya conocimiento en el nombre de Jesús, ya que hay muchas fantasías y hay mucho engaño en esta área. Algunos colocan su título de El origen de la palabra de la Biblia, pero resulta que salen con unas pantominas, unas cortinas de humo, unos engaños sutiles, y eso no es la verdad. También buscaré en las Sagradas Escrituras en dónde hay una sustentación de ello, en qué libro hay, y si hay respuesta en la misma Escritura, ya que hay sacerdotes, teólogos, pastores, y todos dicen las réplicas exactas de lo mismo, pero no resuelven la pregunta. Así que acompáñenme en búsqueda de la verdad. Dice que si la verdad te llega, pues te hará libre. Si la luz llega, la oscuridad tiene que retroceder. Y la oscuridad también se refiere a conocimiento, o a la falta de conocimiento más bien. Y si no hay conocimiento, pues hay solo oscuridad. Así que acompáñenme en esta verdad. Acompáñenme a escudriñar la verdad por encima de todo. Soy Varón de Ao. Es muy difícil dar una respuesta clara y definitiva sobre el origen y el periodo de composición y conclusión de la escritura. Sobre su conclusión, más o menos, está claro que en torno al 50 a.C. se escribió el último libro de la Biblia, el libro de la sabiduría. Pero determinar bien las fuentes y el periodo es muy difícil. La Biblia ha sido objeto de muchas transformaciones a lo largo del tiempo. Sabemos que los materiales antiguos sobre los cuales se escribía eran la piedra, el barro, el pergamino, el papiro e incluso el metal. Son fundamentalmente estos materiales utilizados para la escritura en la antigüedad. También le hago la pregunta a YouTube sobre el origen de la palabra Biblia y me arroja muy pocas cosas que yo pueda realmente discernir entre una cosa y la otra. Y prédicas de pastores tampoco casi se encuentran del origen de la palabra Biblia. En el año 105 de nuestra era, los chinos inventaron el papel a partir de pequeños trozos de tela. Sin embargo, desde épocas muy tempranas en la historia de la humanidad, ya los escribas realizaban sus documentos de manera oficial. La pregunta surge, ¿cómo lo hacían si no tenían papel para lo mismo? Pues bien, al principio, los hombres escribieron sobre piedras o sobre tablillas cocidas
en arcilla. Posteriormente lo hicieron también en trozos de madera y finalmente lo hicieron en papiros. El papiro es una hierba era comúnmente utilizada en aquellos lugares para describir o para identificar a la flor del rey, porque precisamente estaba limitada o era de uso exclusivo para la realeza en su momento. En este punto, comienzo a usar la inteligencia artificial y yo le pregunto a la inteligencia, ¿me podrías describir cuál es el origen de la palabra Biblia? Y él comienza a hacer su investigación a profundidad y me arroja. Me dice, claro, con gusto, la palabra Biblia proviene del griego biblión, que significa libro o rollo. Originalmente se refería a cualquier tipo de escrito o documento, pero eventualmente se aplicó especialmente a las sagradas escrituras del cristianismo. Le pregunto al doctor que todo lo sabe, al doctor Google, sobre el origen de la palabra Biblia. Y él me arroja algunos textos y dice, Biblia es una palabra de origen griego, el plural de biblión, papiro para escribir y también libros, y significa literalmente los libros. Me arroja preguntas, ¿cuál es el origen de la Biblia? ¿Dónde fue el origen de la Biblia? ¿Qué significado la palabra Biblia en griego? ¿Cuál es el origen de la escritura de la Biblia? Wikipedia me dice Biblia, me dice también abajo de dónde viene la palabra Biblia, Biblia, diccionario etimológico. Biblia es un término procedente de la palabra griega. Y así sucesivamente me muestra lo contrario que yo necesito saber. Es muy difícil dar una respuesta clara y definitiva sobre el origen y el periodo de composición y conclusión de la escritura. Si este señor llamado Alexandro Caviccia, doctor en teología bíblica y que por ende pues es religioso, alguna jerarquía alta en la religión católica y con un doctorado, ahora ¿qué será de unos simples teólogos o de algunos pastores que han hecho unos detalles en teología? No tiene la respuesta de la procedencia de la palabra Biblia.